Hola, en este video veremos el tema de listas de comprensión. Una lista de comprensión puede verse como una forma automática de generar listas, siempre y cuando esta generación pudiera hacerse a través de un ciclo for. Una lista de comprensión se compone de una expresión, un ciclo y opcionalmente una condición, todo encerrado entre un par de corchetes. El ciclo lo vamos a utilizar para generar la lista y la condición nos va a permitir filtrar los elementos no deseados de nuestra lista. La forma más sencilla de una lista de comprensión es la que se muestra aquí. Tenemos el par de corchetes y dentro de ellos vamos a escribir una expresión. Esta expresión que tenemos aquí es justamente lo que se va a agregar a la lista. Y esta expresión se va a ejecutar para cada elemento en nuestro conjunto iterable. Por ejemplo, si quisiéramos generar una lista de los cuadrados de los números 2, 3, 4 y 5, lo primero que haríamos normalmente sería generar una lista vacía, en este caso llamada cuadrado, y luego diríamos que para cada número en la lista de elementos 2, 3, 4 y 5 ejecutaríamos la siguiente acción. Agregaríamos a la lista cuadrados el número elevado a la potencia 2. Finalmente, cuando este ciclo termina, simplemente imprimimos la lista y el resultado es el siguiente: 4, 9, 16, 25. Esto hecho con listas de comprensión se ve mucho más elegante. Se ve de la siguiente manera. La lista cuadrado va a ser igual, ponemos nuestro par de corchetes que indican que vamos a generar una lista, y estos son los elementos que se van a agregar a nuestra lista, que es el cuadrado de cada número de los que se encuentran en este conjunto. Si nosotros imprimimos esto, vamos a ver que nos da exactamente el mismo resultado que hacerlo de la forma tradicional. Ahora, si quisiéramos generar una lista de los números del 0 al 10 multiplicados por 5, en la forma tradicional generaríamos nuestra lista multiplicación vacía y luego para cada número en el rango de 0 a 11 haríamos lo siguiente: agregaríamos a la lista multiplicación el número multiplicado por 5 y luego al final imprimiríamos nuestra lista. Con listas de comprensión, a nuestra lista multiplicación directamente le agregamos la generación. Esto es el elemento que se va a agregar. Es el número multiplicado por 5. Entonces, el número multiplicado por 5 para cada número en este rango. Y eso nos va a generar la misma salida que genera este código de acá arriba. Pero si nosotros quisiéramos filtrar los elementos que van a entrar a nuestra lista, también podemos hacerlo agregando alguna condición. Y entonces nuestra lista de comprensión tomaría la siguiente forma. Primero tendríamos la expresión, que es nuevamente el elemento que se va a agregar a la lista, y luego diríamos que esta expresión se va a ejecutar para cada elemento dentro de este iterable si se cumple esta condición. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos generar una lista de los números pares que se encuentran entre 0 y 10, tradicionalmente lo que haríamos es crear primero la lista vacía y luego diríamos que para cada número en el rango de 0 a 11 ejecutaríamos las siguientes acciones. Primero, verificaríamos si el número que estamos analizando es un número par. Y si es un número par, entonces lo agregamos a la lista. De lo contrario, no hacemos nada. Y cuando terminamos con este ciclo, entonces imprimimos los números pares. Y es justamente lo que obtenemos como salida. La forma de hacer esto mismo con listas de comprensión es la siguiente. Generamos nuestra lista, pero en vez de que sea vacía le ponemos la lista de comprensión. Esta es la expresión que se va a agregar a la lista y esta expresión se va a ejecutar
para cada elemento que se encuentre en este rango, si esta condición se cumple. Entonces, yo voy a agregar a la lista el número por cada número que se encuentre en el rango, siempre y cuando ese número sea múltiplo de 2. Y esto es justamente lo que nos va a devolver, que como podemos observar es la misma salida que tenemos aquí arriba. Si quisiéramos crear una lista de los años bisiestos que se encuentran entre 1900 y 1940, de la forma tradicional lo que haríamos sería inicializar nuestra lista de años bisiestos como una lista vacía. Luego diríamos que para cada año que se encuentre en este rango tendríamos que revisar las siguientes condiciones. Primero revisaríamos si el año es múltiplo de 4, pero a su vez no es múltiplo de 100. O si el año es múltiplo de 400. Si se cumple alguna de estas dos condiciones, entonces eso quiere decir que lo que tenemos aquí es un año bisiesto. Entonces, este año lo agregaríamos a la lista. Cuando termina el ciclo, imprimimos los bisiestos y esta es la lista que nos va a generar. Con listas de comprensión, lo que haríamos es lo siguiente. Agregaríamos este año por cada año que se encuentra en este rango, siempre y cuando cumpla alguna de estas dos condiciones. Si nosotros imprimimos esto, podemos observar que nos genera la misma lista que el código de aquí arriba. Con listas de comprensión también podemos buscar cosas repetidas. Por ejemplo, si tenemos dos listas de nombres, podemos verificar si hay nombres que se repiten. ¿Cómo lo haríamos de la forma tradicional? Bueno, primero inicializaríamos nuestra lista de repetidos como una lista vacía y luego recorreríamos cada una de estas listas. Entonces, para cada nombre que se encuentra en nombres 1, voy a compararlo por cada nombre que se encuentre en nombres 2. Y si estos son iguales, entonces nombre 1 lo agrego a mi lista de repetidos. Cuando acaban estos dos ciclos, entonces ya podemos imprimir la lista de repetidos y este es el resultado que nos daría. Esto con listas de comprensión también es muy fácil de hacer. Nosotros vamos a agregar a la lista de repetidos el nombre 1 por cada nombre 1 que se encuentre en el conjunto de nombres 1, por cada nombre 2 que se encuentre en el conjunto de nombres 2, siempre y cuando N1 sea igual a N2. Y la lista que nos va a generar podemos observar que es exactamente la misma que está aquí arriba. No solo podemos poner dos fors anidados dentro de una lista de comprensión, sino que también podemos generar una lista de comprensión a partir de otra lista de comprensión. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos una lista de los números pares de números que se elevaron al cuadrado, de la forma tradicional haríamos lo siguiente. Primero, inicializaríamos nuestra lista cuadrados como una lista vacía. Luego, por cada número en la lista de números que queremos elevar al cuadrado, haríamos lo siguiente. Elevaríamos el número al cuadrado y luego lo agregaríamos a la lista de cuadrados. Para después de estos cuadrados sacar solamente aquellos que sean números pares, lo que haríamos es que inicializaríamos nuestra lista pares como una lista vacía. Y luego por cada número que se encuentra en la lista cuadrados, verificaríamos si ese número es un número par. Y si es un número par, entonces lo agregaríamos a la lista de pares. Luego imprimimos los pares y esto es lo que nos va a generar. Esto con listas de comprensión también se puede hacer. En este caso, a la lista de pares vamos a agregar este número por cada número que se encuentre en el conjunto que se crea a partir de esta otra lista de comprensión. Y esta lista de comprensión se va a generar de la siguiente forma. Va a ser
A esta lista se le va a agregar cada número elevado al cuadrado por cada número que se encuentre en este rango. Y este número se va a agregar a la lista pares siempre y cuando el número sea un número par. Imprimimos luego la lista de pares y nos vamos a dar cuenta que nos genera el mismo resultado que de la forma tradicional. Bueno, eso es todo por el momento. Nos vemos en el siguiente video.